Buen día. El día de hoy venimos a exponer un poco sobre nuestro proyecto de grado titulado Marco de Trabajo basado en análisis multivariante y minería de texto para identificar la apropiación de las tecnologías 4.0 en las industrias y grupos de investigación de universidades de Santander. En las últimas décadas, la convergencia de ciencias y tecnologías ha adquirido gran preponderancia en las sociedades gracias a la versatilidad de sus aplicaciones que se han extendido a áreas ya no solo asociadas a la computación y programación, sino también a la salud, educación, manufactura y demás. Desde el 2020, la pandemia por el virus SARS-CoV-2 incentivó y agilizó la transformación digital, por lo que se presenció un aumento en la cantidad y diversidad de datos generados. Por ende, la introducción de las nuevas tecnologías emergentes en la industria 4.0 es un imperativo para aquellos países que deseen garantizar su supervivencia y crecimiento económico. Sin embargo, la adopción de nuevas tecnologías resulta en la mayoría de los casos un asunto crítico y de difícil solución, principalmente para países en desarrollo que presentan dificultades económicas, sociales y políticas. En Colombia, de acuerdo a la misión de Sabios del 2020, el financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación ha sido el principal obstáculo para el desarrollo del país. Santander, al ser una de las principales economías del territorio nacional y de las más importantes en materia de producción de conocimiento y tecnologías, se constituye para el desarrollo de este trabajo de investigación como foco central en la identificación del nivel de apropiación de tecnologías 4.0 en industrias y grupos de investigación de universidades en Santander. El objetivo general de nuestro proyecto es diseñar un marco de trabajo basado en análisis multivariante y minería de texto para identificar la apropiación de las tecnologías 4.0 en las industrias y grupos de investigación de universidades de Santander. Nuestros objetivos específicos son, primero, realizar una revisión de literatura y análisis de contenido web en el contexto global sobre tecnologías 4.0 y los factores que inciden en su aplicación en las diferentes áreas del conocimiento de una sociedad. Segundo, diseñar un instrumento de medición para la identificación del nivel de apropiación de tecnologías 4.0 en las industrias y grupos de investigación de universidades de Santander. Tercero, analizar los datos por medio de un análisis factorial exploratorio y minería de texto de información secundaria. Y como último objetivo, elaborar un artículo de carácter publicable que contenga los hallazgos más relevantes derivados de la investigación. Como planteamiento del problema y justificación, en las últimas décadas se han generado enormes cantidades de datos que crecen a tasas exponenciales gracias al esplendor de las redes sociales y a las crecientes aplicaciones del Internet de las Cosas en áreas como la agricultura y la geolocalización. En este sentido, las nuevas tecnologías emergentes en la industria 4.0 desempeñan un papel fundamental para el manejo de datos masivos. De este modo se pone en manifiesto una nueva sociedad en donde predomina el valor del conocimiento por encima de los bienes tangibles. Esta colectividad de nuevos saberes y formas de hacer las cosas introduce lo que hoy se conoce como sociedad del conocimiento. Para Drucker, el conocimiento ha adquirido relevancia como nueva fuente de producción de la riqueza, dejando en segundo plano los factores de productividad, por lo que las tecnologías emergentes se convierten en un medio que posibilita el progreso, especialmente para los países en desarrollo. Con base en lo anterior, resulta fundamental seguir centrando los esfuerzos en fomentar la innovación y desarrollo tecnológico de la región con la finalidad de aportar a la construcción de un Santander más competitivo. De aquí surge la idea de diseñar un marco de trabajo que sirva como guía en posteriores investigaciones relacionadas con la identificación y evaluación de la apropiación de tecnologías 4.0 en las industrias y grupos de investigación de las universidades, dando paso de esta forma a nuevas áreas de profundización y estudio para el país. A continuación veremos nuestra pregunta problema o pregunta de investigación. A partir de una revisión de literatura preliminar en torno a la temática, se pudo identificar la poca existencia de estudios que permitan identificar las formas de apropiación y uso de tecnologías 4.0 en industrias y especialmente en grupos de investigación de Santander.
por lo que se plantea la presente investigación que busca dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el nivel de apropiación de tecnologías en los grupos de investigación e industrias de Santander, así como los factores que han influido en su adopción? Bueno, en cuanto a la revisión de literatura, nosotros le dimos tres divisiones, una enfocada en esos principales factores que según la literatura se ha identificado han influido mayormente en la apropiación de tecnologías. En una segunda parte, cuáles han sido esas principales tecnologías de la industria 4.0 mayormente apropiadas. Y finalmente, cuáles han sido esas principales técnicas de análisis de datos para la recolección o para el estudio de estos niveles de apropiación y de esta identificación de factores. Entonces, en cuanto a los principales factores, se identifica en un primer momento la capacitación y experiencia técnica del capital humano. Todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, requieren recursos humanos con habilidades para las nuevas tecnologías y aplicaciones de la industria 4.0. Pero cuando mencionamos esto de habilidades, no mencionamos solamente la parte técnica, sino también, también consideramos habilidades blandas como el liderazgo, pues estas favorecen la apropiación de una nueva cultura y ambientes de colaboración interorganizacional. En un segundo momento se encuentra lo que es la infraestructura, el nivel de inversión de capital y los costos de mantenimiento u operación. La infraestructura, pues, no sirve solamente tener un recurso humano capacitado y experimentado, si hay una ausencia de infraestructura adecuada para poder apropiar de la manera más correcta las tecnologías. El capital es principalmente uno de los factores por los cuales se reduce el atractivo de implementación y esto se evidencia en la literatura principalmente para los sistemas de producción de las empresas manufactureras ubicadas en el contexto de las economías en desarrollo. En un siguiente momento se identifica también el tema de la ciberseguridad o la seguridad y confianza de la información y de los datos. La ciberseguridad principalmente proporciona grandes beneficios, pero también trae consigo una serie de riesgos representados principalmente por la exposición de los sistemas informáticos a nuevas amenazas. Por lo tanto, uno de los principales sectores en donde se evidencia mayores aplicaciones de tecnologías como el blockchain o de tecnologías enfocadas hacia la ciberseguridad es el sector financiero. También identificamos las regulaciones y políticas gubernamentales seguidas del almacenamiento de la capacidad de almacenamiento y gestión de datos y de las expectativas de los consumidores. Para el caso de los grupos de investigación, se identificaron pocos estudios a nivel nacional que soportaran la identificación de factores que influyen en la apropiación de tecnologías de la industria 4.0. Sin embargo, a partir de un estudio sobre los factores determinantes en la producción científica en los grupos de investigación en Colombia, publicado por la revista española de documentación científica, se identifica que el capital tecnológico a través de la dotación tecnológica, es decir, laboratorios, equipos de cómputo, software, etcétera, influye directamente sobre los resultados obtenidos en producción científica por parte de los grupos de investigación. Y también que la vinculación entre el sector productivo, el Estado y la academia es muy importante para lograr la apropiación y el desarrollo tecnológico de los grupos de investigación y en general de cualquier sociedad. Ahora, en cuanto a las principales tecnologías 4.0, se identifica principalmente el IoT. En grupos de investigación se identifica que es usado principalmente como una herramienta pedagógica y para potenciar el aprendizaje colaborativo. En empresas se identifica que puede reducir los tiempos de entrega y almacenamiento, los costos logísticos y facilita la monitorización del sistema de producción mediante el mantenimiento predictivo y el diagnóstico remoto. Principalmente para el IoT identificamos que su principal aplicación fue en la cadena de suministro y en aquellas cadenas de suministro que son aún más complejas. En segunda medida está el Big Data, aplicado también en gran parte en el ámbito de la salud. Se utiliza para predecir enfermedades a partir de datos históricos, de modo que también sea posible la predicción de epidemias y reacciones adversas a medicamentos. Esto permite mejorar la calidad de vida de los pacientes y pues de la sociedad en general. Por otra parte está la realidad aumentada y virtual. Sus campos se han extendido al ámbito del deporte, ya que la realidad virtual proporciona un entorno de ocio libre de las diversas limitaciones a las que se enfrentan los deportes reales.
y también en el campo de la historia y la educación, en donde ha sido posible, por medio de estas tecnologías, recrear restos históricos para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y también como forma de turismo. Eh, También tenemos el Machine Learning o el aprendizaje automático. Eh, Sus aplicaciones principalmente se notaron también a raíz de la pandemia en cuanto a la detección y clasificación de pacientes positivos por COVID-19 en las etapas de leve, moderado y grave. También se evidencian aplicaciones de minería de texto y algoritmos de aprendizaje automático para analizar tendencias tecnológicas con datos de patentes, para comprender las opiniones o comentarios de clientes a partir de lo que comentan en redes sociales y describir campos de investigación específicos con documentos científicos. Y finalmente, la robótica y automatización, pues está enfocado principalmente en el desarrollo de sistemas de colaboración humano-robot, que es un concepto esencial en todo este tema de la industria 4.0. Nace también, o su importancia también radica en evitar exponer al capital humano a condiciones de trabajo peligrosas o también repetitivas con el fin de optimizarle el tiempo y los recursos. Finalmente, revisamos un poco sobre las principales técnicas de análisis de datos en las que se aplicaron para llegar a estos hallazgos en la literatura, identificándose principalmente la revisión sistemática de literatura, seguido de la minería de texto, la revisión de literatura de análisis web, el análisis descriptivo, el ANOVA, perdón, el análisis factorial y el machine learning. La temática general de nuestro proyecto de investigación gira en torno a la identificación del nivel y los factores que influyen en la apropiación de tecnologías de la industria 4.0 en empresas y grupos de investigación de universidades en Santander. La industria 4.0 se entiende como la evolución actual de los sistemas, maquinarias, tecnologías y procesos utilizados en el sector industrial y de servicios mediante el uso de las nuevas tecnologías como computación en la nube, analítica de datos, big data, robótica y automatización, Internet de las cosas, manufactura aditiva o impresión 3D, machine learning o aprendizaje automático, ciberseguridad, nanotecnología, biotecnología, realidad virtual, realidad aumentada, blockchain, business intelligence, materiales avanzados, inteligencia artificial, entre otras. El objetivo de la industria 4.0 es promover la automatización de la manufactura y los procesos para crear fábricas inteligentes caracterizadas por una intensa capacidad de adaptación, alta eficiencia en el uso de los recursos y buena ergonomía, además de la integración de clientes y aliados empresariales a procesos comerciales y de valor. En cuanto a las contribuciones o impacto esperado de este proyecto, se busca aportar en la construcción de una región más competitiva para el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento de su base empresarial, por medio del diseño de un marco de trabajo que sirva como guía para futuras investigaciones de profundización en el tema y permita obtener hallazgos relevantes en torno a las dificultades y oportunidades que han influido en la apropiación de tecnologías 4.0 en otros sectores de la sociedad. Se espera que con los resultados alcanzados se puedan tomar las medidas pertinentes para fortalecer y preparar a las organizaciones de la región en aquellos aspectos que retrasan o impactan negativamente la adopción y progreso tecnológico, así como para potenciar y reforzar los aspectos positivos que incentivan la apropiación de tecnologías de la industria 4.0. Y queremos dejar una corta frase de Peter Drucker que hace referencia o se relaciona mucho a lo que viene siendo la importancia de esta temática. Lo que no se puede medir, no se puede controlar, lo que no se puede controlar, no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Bien, para culminar, vamos a comentar un poco sobre los avances o resultados esperados que llevamos pues hasta el momento de nuestra investigación. Para esto, como pueden observar en la tabla 1, a partir de los objetivos específicos de nuestro proyecto, les asignamos 7 fases de acuerdo a la metodología que nosotros planteamos. Actualmente nos encontramos en la fase 5 de análisis de datos. Estamos en proceso, no la hemos culminado y cabe recalcar que pues este análisis de datos está enfocado principalmente en los dos tipos de exploración o de estudio que estamos haciendo, que es el análisis factorial exploratorio de la encuesta y la minería de texto. En cuanto a la minería de texto, hemos podido identificar
que parte de los resultados se han identificado palabras relacionadas a lo digital, a las tecnologías, a la empresa, a Colombia, a industrias, a desarrollo, a sector, a información, a país, a transformación, a sistemas, a tecnologías, a habilidades, a nivel, a innovación, a revolución a industrial. Y a partir de las noticias hemos podido identificar también otras como la economía, Santander, el desarrollo, los servicios, Bucaramanga, entre otras. También como parte del análisis que hemos desarrollado, realizamos una gráfica de caja y bigotes con el fin de analizar los avances en transformación digital de los grupos de investigación. A partir de ella pudimos identificar que los componentes de orientación en la transformación digital, la asignación de responsables que dirigen dicho proceso y la identificación de tecnologías para apropiación en las actividades del grupo presentan una distribución casi simétrica debido a que los valores de la media, la mediana y la moda casi coinciden. Por otro lado, el aprovechamiento de recursos tecnológicos por parte de los grupos de investigación, la inversión en tecnologías, el monitoreo de la transformación digital, la existencia de herramientas para captura de datos en tiempo real y la definición de proyectos que orienten la transformación digital a partir de la adopción de tecnologías en el corto y o mediano plazo, evidencia una asimetría positiva, pues el valor de la media es mayor al valor de la mediana. Esto quiere decir que los datos se encuentran concentrados en la parte inferior de la distribución. Por último, el componente de ciberseguridad de sus datos y de sus colaboradores, el estímulo de habilidades digitales en los miembros del grupo de investigación y el aprovechamiento de los datos para validar resultados investigativos presentan una simetría negativa, es decir, la mayoría de los datos se concentran en la parte superior de la distribución. A partir de esto, también se identifica que estos dos últimos componentes son los que en promedio son calificados con un mayor puntaje por los grupos de investigación. También realizamos una gráfica para analizar los niveles de apropiación de las tecnologías de la industria 4.0 en empresas, identificándose que en el caso de las microempresas, la robótica y la automatización poseen un nivel nulo de uso. De acuerdo con la literatura, la robótica y la automatización se emplean principalmente cuando la organización desea automatizar las tareas repetitivas, mejorar la precisión y evitar la exposición de los trabajadores a tareas peligrosas. Por lo tanto, el nivel nulo de uso de este tipo de tecnologías en las microempresas puede estar explicado por lo identificado anteriormente relacionado con la inexistencia de condiciones de trabajo peligrosas o repetitivas. Sin embargo, en las medianas empresas el nivel de apropiación de la robótica y automatización fue más alto en comparación con las demás empresas. En este caso, sí consideraron como factor influyente las condiciones de trabajo repetitivas o peligrosas presentes en sus operaciones. De la gráfica también es visible que la realidad aumentada, la realidad virtual y la biotecnología son en general las tecnologías menos apropiadas independientemente del tamaño de empresa. A esto se suma también la inteligencia artificial y la nanotecnología, exceptuando que en este último caso se evidencia un nivel de apropiación alto en las medianas empresas. No obstante, la computación en la nube se identifica como la tecnología mayormente apropiada en las empresas, resaltando que para el caso de las medianas empresas se evidencia una ligera mayor apropiación en la analítica de datos y el Internet de las cosas. Bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación sobre los avances en cuanto a nuestro proyecto de grado que llevamos hasta la fecha.